Ah, el cine, el arte del siglo XX. El cine es capaz de representar la vida mejor que ningún otro arte y de hacernos soñar despiertos con las historias que cuenta. Un arte con un lenguaje propio, cuyo funcionamiento, como director de cine que soy, os voy a explicar ahora. El lenguaje escrito está formado por palabras, frases, párrafos y capítulos. Pues el cine también tiene sus unidades narrativas. La más básica es el plano. Y este no es más que el fragmento de película que se rueda sin interrupción. Es decir, un plano se inicia cuando la cámara empieza a rodar y se termina cuando la cámara corta. ¿Cómo burlaron al guardia? ¿Veis? Esto es un plano. Está rodado de un tirón, sin cortes. Ah, pero esto ya es otro plano. Ha habido un corte entre los dos. Y aquí ya estamos en otro. De los planos pasamos a las escenas. Una escena es un conjunto de planos relacionados por un tema central o un sitio determinado. Vamos a ver una famosa y emocionante escena de cine para entenderlo mejor. Este no es un trabajo muy limpio, que digamos. Pero bueno, pasemos a las secuencias. Así como varios planos forman una escena, varias escenas relacionadas también por un mismo tema, espacio o tiempo, forman una secuencia. Vamos a ver una. En los antiguos manuales de cine se explicaba muy bien lo que son la escena y la secuencia. Pero debéis saber que ahora, en los nuevos manuales americanos, ya no existe esta diferencia. Se habla solo de secuencias. Más fácil, ¿no? Si hasta ahora os he explicado las unidades narrativas del cine, ahora quiero que veamos otros elementos. Y volveremos a hacerlo comparándolo con el lenguaje escrito. Al escribir las frases las separamos con la coma, el punto y coma, el punto y seguido, etc. Esto se hace para organizar la narración y hacerla más clara. En el cine también se utilizan signos de puntuación con el mismo objetivo. Vamos a verlos uno por uno. El más básico es el corte, del cual ya habéis visto ejemplos cuando hablábamos de los planos. Aquí tenéis más. El corte es esto, ¿veis? La unión entre plano y plano sin ningún efecto óptico. La manera más rápida y limpia de pasar de un plano a otro. Y la que más se usa. Otro signo de puntuación es el fundido, que puede ser de varios tipos. Uno es el fundido encadenado, que consiste en pasar de un plano a otro no con un corte, sino gradualmente, mezclando mediante un efecto óptico el final de un plano con el principio del siguiente, como veis en este ejemplo. Luego está también el fundido a blanco o a negro, con el cual se hace desaparecer la imagen, también gradualmente, hasta que la pantalla queda blanca o negra. Aquí vemos un fundido a negro, y de negro funde de nuevo a imagen. Como podéis ver aquí, con estos dos tipos de fundido se consigue romper con la continuidad y cambiar de espacio o de tiempo. Aquí tenéis otros ejemplos de fundidos. Por último, la cortinilla y el barrido son otros efectos de transición que antes se usaban mucho, pero que ahora no son muy habituales. La cortinilla consiste en hacer desaparecer una imagen a medida que entra la siguiente. Hay muchísimas formas distintas de cortinillas. Aquí tenéis una. El barrido es un movimiento de cámara muy acelerado que produce el efecto de una mancha. Y para acabar esta parte os voy a hablar de la elipsis, que no es un signo de puntuación en sí, pero está relacionada con el ritmo de la narración. Hacer una elipsis significa no mostrar una acción y dejar que el espectador la sobreentienda, que mentalmente rellene este hueco que hemos dejado. Un ejemplo claro.
Esta familia que va en coche está entrando en el campamento y de golpe ya están abriendo la cortina de la cabaña donde van a vivir. ¿Dónde han aparcado el coche? ¿Cómo han bajado las maletas? No lo hemos visto porque no era necesario. Voy a instalar la... Nuestros amigos en eso de la pulcritud. Os voy a contar un secreto. Bueno, de hecho es un truco. Si lo que queréis es crear tensión o suspense, nunca uséis la elipsis. Hay que mostrar toda la acción para que la tensión vaya creciendo. Mirad estas imágenes. Si no viéramos a este personaje intentando subir, no nos preguntaríamos, ¿se caerá? ¿Conseguirá llegar? Esto es tensión. Interesante, ¿verdad? El pie sobresalía y... ¿Me veis? ¿Me volvéis a ver? He hecho esto para demostrar que la cámara debe estar siempre atenta al movimiento de los personajes y seguirlos. Si os acercáis, os explicaré los distintos movimientos de cámara. Uno de ellos es la panorámica, que consiste en mover la cámara lateralmente o de arriba a abajo y se utiliza para seguir a un personaje o para enseñar el panorama. De ahí su nombre. Oh, espere, no la encontrará. Está en casa. Hay dos tipos de panorámicas, las de seguimiento y las de descubrimiento. Con las de seguimiento, como ya habréis supuesto, seguimos al personaje que aparece en la pantalla. Este es un caso. Con las de descubrimiento, como su nombre indica, descubrimos progresivamente, como si fuéramos otro personaje más de la película, lo que vamos a ver, sea una persona o un paisaje. 5 días de equilibrio y concentración. Además de las panorámicas, tenemos el traveling, que consiste en mover la cámara imitando el caminar de una persona. La cámara se coloca encima de los raíles y se empuja manualmente. Como veis, para hacer cine se tiene que estar en forma. Hay otro movimiento que no es de cámara, pero se parece al traveling. Es el llamado zoom, que se hace con el objetivo de la cámara y también acerca o aleja al personaje. También son interesantes los movimientos de grúa porque nos dan una perspectiva distinta de lo que nosotros podemos ver. La cámara se coloca en una grúa y a partir de ahí se puede mover en distintas direcciones: vertical, horizontal, diagonal, hacia adelante, hacia atrás. ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Despejad! ¡Despejad! ¡Acá! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! Esta espectacular imagen no se hubiera podido rodar sin una grúa y tampoco se hubiera podido hacer este seguimiento tan complejo. Bueno, ¿y qué me decís de este paseo visual? ¿Estáis viendo una toma aérea? Estas suelen rodarse desde un helicóptero. ¡Oh, oh!